toda esta situación de parar el suministro de vacunas convive con qué cosa, con restricciones, lo mismo en Francia, lo mismo que en el Reino Unido. Ya lo tenemos aquí a Gaby Michi, vamos a hacer el repaso con Gaby de lo más importante. Pero Gaby, yo para resumirlo claramente en el inicio, hablaba de esto, ¿no? De las demoras en la llegada de dosis y en paralelo restricciones que no se terminan más, parecen no terminar más, porque es la única forma de la manera más saludable aguardar la llegada de vacunas. Bienvenido, buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Dani. Sí, sin duda. Bueno, este es el tema en el mundo hoy, el tema de la falta de vacunas y la guerra por las vacunas que se ha visto sobre todo desatada entre lo que es el Reino Unido y la Unión Europea. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente esto, el faltante está obligando a presionar a las empresas fabricantes de estas vacunas para que garanticen la provisión de las distintas dosis comprometidas previamente, ¿no? Ahora bien, vos decías recién, algunas de las medidas, París sí acaba de decidir esto que mencionabas, se va a suspender la vacunación, la primera vacunación, digamos, y se va a utilizar lo que les queda todavía de dosis de la vacuna de Pfizer para hacer la segunda aplicación. Sí, claro. ¿Por qué? Que tuvieron 1.130.000 vacunados hasta ahora y tuvieron apenas 26.000 de la segunda dosis. Entonces, la decisión del gobierno, de este caso de París, es que priorizar la segunda dosis para no perder el efecto de la primera, la efectividad de la primera, y no como hizo Boris Johnson, que lo que hizo fue lo siguiente, priorizó la primera dosis, ¿no? Y entonces Boris Johnson hoy tiene casi el 10% de su población vacunada, pero la verdad es que la tiene con la primera dosis y no sabe cuándo va a tener la segunda. Gaby, es interesante lo que estás contando. Y respecto de las diferencias de las vacunas, las primeras dosis y la segunda según la vacuna de Oxford o la rusa, bueno, también hay un mundo para explicar ahí detrás de eso, ¿no? Claro. Pero vos hablabas de Boris Johnson. Vamos a escuchar lo que decía Boris Johnson, que ha sido uno de los protagonistas a nivel mundial, ¿no? Por el manejo de la pandemia. Recuerdan ustedes el principio negando de alguna manera que lo necesario sean las restricciones, luego su contagio, una autocrítica que hizo en las últimas horas justamente y se expresó también en las últimas horas respecto del faltante de vacunas. Lo escuchamos y después retomamos y les seguimos contando lo que está pasando en el mundo. I think that we're confident in our supply, confident in the contracts that we have. I think that the Oxford AstraZeneca vaccine is obviously very important for our country and for the world. And the matter in question is for the EU, our friends in the EU and AstraZeneca. Muy bien. Bueno, lo veíamos, ¿no? El tema del faltante de vacunas y la apuesta, la discusión ahora está con AstraZeneca. Sí. Recordemos, AstraZeneca, para explicarle desde el vamos, tiene 2 plantas en el Reino Unido, una planta en Bélgica y otra planta en Alemania, sí, ¿no? Entonces, la principal, las que más provisiones generan justamente de vacunas son las que están en el Reino Unido, aunque la de Bélgica es muy importante en la distribución. Claro. ¿Qué pasó? Lo que ha dicho ayer el ministro de Salud británico es que las vacunas de AstraZeneca tienen que estar primero para el Reino Unido y que las 100 millones primeras de vacunas de AstraZeneca se van a quedar en el Reino Unido. En paralelo, la Unión Europea le estaba exigiendo a AstraZeneca primero que muestre el contrato, porque en el contrato la discusión está cuál es el compromiso de entrega, para cuándo se iban a entregar. Y AstraZeneca se negaba a publicar el contrato, finalmente se publicó en el día de hoy, y el contrato que fue firmado el 27 de agosto, es decir, hace 5 meses, la verdad es que lo que establece es que si en el caso de que se necesiten dosis fabricadas dentro del Reino Unido, se va a aprovisionar a la Unión Europea también desde allí. Es decir, que no se puede hacer lo que quiere hacer algún sector del gobierno británico de primero acaparar todas las vacunas dentro del Reino Unido con la excusa de que nosotros invertimos mucho dinero en el desarrollo de la vacuna y tenemos prioridad, cuando la Unión Europea le dice, pero esperen, nosotros a AstraZeneca le adelantamos 336 millones de dólares que sirvió para el desarrollo de la vacuna como mecanismo de precompra, ¿no? Entonces ahí, y la Unión Europea dijo, bueno, está bien,
ustedes quieren hacer esto, nosotros vamos a obligarlos a que nos tengan que vender de lo que están fabricando en el Reino Unido, y lo que se fabrica en Europa se queda en Europa. Sí. Gaby, es impresionante, ¿no? A ver, si pasamos en limpio, hay ciertas cuestiones que podemos asegurar. Sabíamos que esto iba a pasar. Sí. Se sabía que esto iba a pasar. El mundo entero está a la espera, necesitando de manera urgente para activar sus economías estas dosis, lleguen de donde lleguen. No es sorpresa, pero ahora lo que contamos es que ya de hecho está sucediendo, se está desatando la guerra. Ayer era impresionante escuchar a los representantes de la Unión Europea que decían respecto de la muestra del contrato, bueno, esto de que vos prometés algo y no lo cumplís puede suceder en un comercio de barrio, ¿no? Claro. En una carnicería. Sí. Ahora, no en un contrato de este tipo a nivel mundial. Ahora, por otro lado, y como contrapartida, yo planteo, sabíamos hace 5 meses qué cantidades de dosis se iban a poder fabricar. No es algo casi natural que esto esté pasando. Bueno, por otro lado, sabemos que hay intereses económicos, dinero bajo la mesa y ciertas cuestiones, países que pagan muchísimo más, ¿no? Que pueden pagar muchísimo más que otros y entonces probablemente resulten beneficiados. Es una realidad, es algo que no debería suceder, pero sabemos que probable y lamentablemente va a suceder. Totalmente, y de hecho, a ver, el dato que quizás es más elocuente con respecto a este tema de la disparidad y la desigualdad en materia de vacunas es que hoy vos más o menos, digamos, en el mundo hay 200 países reconocidos, sí, de los cuales solo están vacunando 52. Claro. Es decir, hay 150 países, el 75% de los países del mundo que no están vacunando porque no tienen la posibilidad de acceder a estas dosis y porque se está priorizando a los países desarrollados. Los países desarrollados hicieron precompras de vacunas por el equivalente a casi 4.000 millones de dosis, sí, que superan ampliamente la población. Claro. Y entonces hay países, sobre todo los países más pobres, que recién podrían empezar a vacunar en el 2023, dentro de 2 años, claro, justamente por esta desigualdad que se produce en el reparto de las vacunas. Y ahora la pelea entre las potencias. Entre las potencias. Bueno, lo que nos lleva a preguntarnos, y por eso es importante el tema, para nosotros los invitamos a opinar a través de las redes sociales, el hashtag es #Guerra de Vacunas, es ¿y dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda la República Argentina? Un país fuertemente endeudado, con pocas posibilidades, pero con negociaciones que empezaron por suerte a tiempo y que hasta el momento, bueno, han dado un buen resultado, que fue la llegada, no solamente la fabricación a futuro de la vacuna argentino-mexicana, sino también la llegada de las dosis por parte de Rusia. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Qué es lo que nos va a tocar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que toca para Latinoamérica? Donde algunos países, estaba leyendo en las últimas horas, han llegado a vacunar solo 8.000 personas, 10.000 personas hasta el momento. Presten atención a esta cifra, estamos hablando de Latinoamérica. 10.000 vacunados, cuando en el día de ayer nosotros ya sabemos, tenemos un cargamento de unas por lo menos 220.000 dosis, ¿no? Se pone muy interesante porque tiene que ver con la vida de las personas, tiene que ver con la economía y esto posteriormente llega y de alguna manera va pautando la vida de las personas y de los argentinos, ¿no? Por supuesto. Vamos a escuchar lo que decían los representantes de la Unión Europea. Hier bei AstraZeneca, was ich verlange, ist Transparenz und Planungssicherheit. Wir haben, wie in alle anderen Pharmaunternehmen, dreistellige Millionenbeträge investiert, früh im letzten Sommer und Herbst in diese Unternehmen, dass sie ihre Kapazitäten ausbauen. Aber wir wollen, dass bei AstraZeneca, wie bei den anderen Unternehmen, dann auch die Lieferzusagen erfüllt werden. Und das ist genau der Punkt, mit dem wir im Unternehmen auch jetzt diskutieren. AstraZeneca hat uns auch ausdrücklich versichert in diesem Vertrag, dass keine anderen Verpflichtungen einer Erfüllung des Vertrages entgegenstünden. Und darauf kommt es uns schlicht und einfach an. Bueno, me parece que está más que claro cuál es la posición, el enojo, ¿no? El fastidio, dijeron justamente las autoridades de la Unión Europea con AstraZeneca en particular, sí, por esta cuestión de
no cumplir con los plazos y el tema de no mostrar el contrato, ¿no? Claro. Porque en cierta medida hubo el director general, el director ejecutivo de AstraZeneca, cuando empieza toda esta presión de la Unión Europea, lo que dice es que en realidad lo que se había comprometido AstraZeneca es hacer todo el esfuerzo dentro de sus posibilidades, ¿no? Como un término muy abierto. Y lo que le dicen, no, en la letra chica del contrato se establece también que en el caso de que no se puede priorizar a un país sobre otro, que tienen que cumplir con los contratos, este contrato del 27 de agosto, ¿no? Que garantizaba, el pedido de la Unión Europea con AstraZeneca era de 400 millones de dosis, ¿no? Y ahora, en las últimas horas, trascendió que, a raíz de todo este juego de presiones, AstraZeneca se había comprometido a entregar 8 millones de dosis a la Unión Europea. De 8 millones a 400 millones hay un abismo. Claro, muchísima diferencia. Pensemos, la Unión Europea tiene una población de 450 millones de habitantes. Sí. Por lo tanto, es un número ínfimo el que están diciendo desde AstraZeneca. Recordemos, ya se está aplicando la vacuna de Pfizer en la Unión Europea, ¿no? Pero con respecto a AstraZeneca, porque el volumen que se esperaba de AstraZeneca era mucho mayor del resto de las farmacéuticas. Gaby, es impresionante cuando uno ve las portadas de los diarios británicos, los más sensacionalistas, los que más se animan generalmente, presionando, ¿no? Justamente para esto, para que se entreguen vacunas. Mira, justo acá lo tenemos, el Daily Mail. Repásalo vos si querés, pero habla justamente de esto, ¿no? Exactamente, porque muchos de los diarios sensacionalistas de Gran Bretaña tienen una posición muy nacionalista, ¿no? Y en cierta medida en estas disputas acompañan al gobierno, ¿no? Dicen, no, la Unión Europea no puede tener nuestras vacunas, dicen, ¿no? Sí. Mientras Bruselas hace una oferta para arrebatar, marco eso, hasta 75 millones de dosis hechas en el Reino Unido, Boris descarta la amenaza y los diputados conservadores declaran esto: no, la Unión Europea no puede tener nuestras vacunas. ¿Quién hubiera pensado de todos modos, no? Veía yo ayer Angela Merkel, ya desde la época de la fiesta, ¿se acuerdan? Angela Merkel casi al borde de las lágrimas rogándole a la población alemana, a los ciudadanos, que no salieran, que se cuidaran, ¿no? Haciendo un pedido muy desde el corazón por parte de alguien que, bueno, fue comparada muchísimas veces con Margaret Thatcher, la dama de hierro, proveniendo de Alemania. Y la verdad es que se encuentren estos países hoy en medio de esta disputa y hablamos de las grandes capitales del mundo, ¿no? Las que hemos puesto como ejemplo durante muchos años, o por lo menos muchos de nosotros que crecimos, y todavía hay cierto sector al que le agrada poner como ejemplo Europa, Madrid, Italia, por ejemplo, Roma. Hemos visto que la pandemia ha mostrado realidades ocultas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Italia y el sistema sanitario, ¿no? Desbordado, con una gran cantidad de adultos mayores y un sistema sanitario que no daba abasto y que no dio abasto, una situación que lo superó, algo que afortunadamente no hemos tenido que ver hasta el momento aquí en la República Argentina. Digo Italia como lo mismo en Perú, ¿no? También en Latinoamérica, pero de pronto en Latinoamérica es una realidad un poco más esperada. Pero bueno, esto es lo que se viene. Me adelanto un poquito más, Gaby, y digo, lo que sigue, lo que viene, también tendrá que ver con las quejas en Rusia por el envío de vacunas hacia la República Argentina, cuando la población rusa no está todavía totalmente vacunada. Y lo mismo aquí en la República Argentina, haciendo futurología así rápidamente, ¿no? Cuando es fácil imaginar que los políticos en algún momento van a reclamar y van a decir, primero vacunemos a los argentinos y después enviemos vacunas a Ecuador o a cualquier otro país latinoamericano, ¿no? Bueno, son las disputas que se vienen y que es muy interesante empezar a analizar. Sí, totalmente. Bueno, estábamos viendo, ¿no? Otros títulos en este caso el Daily Express, diario británico, espera tu turno, el título, la egoísta Unión Europea quiere nuestras vacunas, ¿no? Recuerden, dos datos para tener en cuenta. Esto tiene que ver también con el famoso Brexit. Bueno, pero nosotros nos decíamos, ¿qué va a pasar con el Brexit? Bueno, acá tenés un síntoma del Brexit. Sí. La separación del Reino Unido de la Unión Europea hace también que esta disputa crezca, porque son mercados diferentes. Ahora bien, también lo que dice esto, recordemos que AstraZeneca se había comprometido a la venta de sus vacunas a un valor de
$3 y a no tener ganancias, justamente por una decisión de un sentimiento humanitario, si se quiere, y de no lucrar con la enfermedad. Bueno, ahora entra en discusión esto de Gran Bretaña diciendo, bueno, no sé si es tanto un bien para toda la humanidad, primero estamos nosotros, ¿no? Claro. Y después veremos el resto. Pero la pelea está demostrando también las mezquindades que se dan en un tema tan delicado como el tema de la salud. Sin dudas. Gracias, Gaby. Seguramente vamos a retomar este tema y el hashtag...